Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a ver la tercera y última parte de esta pregunta que nos ha estado ocupando. ¿Qué hizo Jesús para que podamos darle el valor requerido a esta acción que el Señor dispuso en su corazón de poder venir a este mundo dejando su trono de gloria? Es indispensable que preguntémonos cada uno qué hubiera pasado si nuestro Señor no hubiera venido. ¿Qué hubiera pasado si no se entrega? ¿Qué hubiera pasado si Él no sube a la cruz? Y por ende no hubiera resucitado. Tan solo echemos un vistazo a lo que estábamos leyendo ahorita en 1 Corintios capítulo 15. Cuando quieran estudiar o referirse o adentrarse en lo que es la resurrección, la importancia, este capítulo es magnífico, el capítulo 15 de 1 Corintios. Así como el 13 nos habla acerca del amor, el capítulo 15 nos habla acerca de la resurrección y de su importancia y de todo lo que conlleva el hecho de que nosotros tengamos esta bendición. Por eso el escritor, el apóstol Pablo, tiene esta pequeña enseñanza para nosotros, para que empecemos a vislumbrar la importancia de lo que hizo nuestro Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se fija la gran importancia de lo que hizo nuestro Señor? Y estos son tan solo ejemplos que nos deja la Escritura para que nosotros podamos ayudarle a la gente a entender lo grande que es el plan de salvación. Así de simple es esto. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía estaríamos viviendo en nuestros pecados, sin la oportunidad de ser perdonados, sin la oportunidad de ser redimidos, justificados. Por eso mismo, necesitamos agradecerle a nuestro Dios que haya bajado, dejado su gloria para salvarnos. Por eso es importante que tengamos siempre presente lo que hizo el Señor por nosotros. Y de alguna manera, pues, es lo que hemos estado nosotros considerando. Nos salvó, nos justificó, nos reconcilió con el Creador, nos redimió del pecado, nos perdonó nuestros pecados. Y esto apenas pues lo hemos estado considerando en 2 estudios. Este es el tercero y último. Y vamos a ver otras tres acciones que el Señor hizo y llevó a cabo para que pudiéramos nosotros gozar de tan perfecto plan. El sexto que vamos a considerar el día de hoy es que Él selló el nuevo pacto. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros. Esa nueva alianza que Él vino a traer. Y Él mismo lo dijo. Yo he venido a traer este nuevo pacto con ustedes, le dijo a sus discípulos. Ahí en Hebreos capítulo 9, verso 15, decía el escritor a los hebreos, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús es el que el que está en medio, es el que proporciona, es el que une, el que vincula a las dos partes para llevar a cabo ese pacto. Pero decía, tenía que ver
intervención de muerte para que la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ahora sí dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En esta parte es importante que veamos estas dos palabras, sello y pacto. De alguna manera las vamos a separar por un momento. ¿Para qué? Pues porque nos traen información importante a cada uno de nosotros. No solo a cada uno que ya hemos bajado a las aguas del bautismo, que ya hemos sido adoptados, ya estamos en ese nuevo pacto, sino que también para aquellos que tal vez no lo conocen a fondo y entonces pues hay que compartir. Una de las cosas entonces es el sello. Y en la antigüedad era una forma de identificación que se empleaba para darle autenticidad a los documentos. Por lo general era un diseño único. Se tallaba ya fuera en piedra, en hierro, y se montaba por lo general o en un anillo, en un collar o en algo que nosotros pudiéramos traer en la mano. Y era indispensable para el dueño y lo traía siempre con él, a cualquier lado que fuera. Este sello era utilizado por las personas de la realeza para imprimirlo en el barro o en el cera, como fuera la especie de una firma, que si yo mando algo, lo mando sellado y de alguna manera la gente iba a saber de quién venía. Dice la escritura ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 8. Dice entonces ella escribía cartas en nombre de Acab y las sellaba, dice, con su anillo y las enviaba a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. ¿Para qué? Pues para darles autenticidad y todos supieran que aquella carta había sido enviada por Acab. El sello que se utilizaba o que usaban los judíos era tan importante y por eso los escritores lo ponen como un ejemplo para mostrarnos lo valioso que es el sello que nuestro Señor Jesús usó en su muerte. Decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 6 al 9. Decía el apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces el apóstol aquí nos va mostrando cómo a cada uno de nosotros nos dio esa relevancia, porque cada uno hemos sido adentrados, sellados, y dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice el verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y es donde nosotros estamos. Y es la responsabilidad que tenemos. Por eso compara el apóstol Pablo y dice, pues Moisés bajó con las dos tablas y la gente no podía ver su rostro a causa del brillo, de la luz, porque estuvo tanto tiempo con el Señor, tuvo que ponerse pues un velo. Dice, así de gloriosa era la ley, pero a nosotros nos dio algo mucho más grande. Y lo ha sellado y nos ha dado ese ministerio a cada uno de nosotros de la justificación. Por eso el apóstol Pablo usa esta figura de sello para mostrarnos cuán bienaventurados somos. Por el hecho de estar dentro ahora de este nuevo pacto. No de la piedra, dice, sino del Espíritu. Por eso hace esa comparación para que vean lo bienaventurados que somos nosotros. Por eso hace esa pequeña comparación.
para traernos esa satisfacción, esa alegría, esa dicha a nuestro corazón. De alguna manera el apóstol Pablo se encargaba de mostrarles que cada uno de nosotros hemos sido sellados. Por eso usa esta figura del sellar, para mostrar la importancia en nuestras vidas, que nosotros somos reales, legítimos, y que un rey, un soberano, alguien importante, ha puesto su sello sobre nosotros. Somos cartas abiertas con un propósito, y llevamos en nosotros impreso ese sello de autenticidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Decía el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, decía, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice, de la promesa, que dice, son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, dice, para alabanza de su gloria. Por eso tenemos o somos bendecidos desde el momento en que bajamos a las aguas del bautismo, porque Él imprime su sello en nosotros. Con toda autoridad, por eso nosotros somos sus siervos. Decía el apóstol Pablo más adelante, ahí en el capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, dice, fuisteis sellados. ¿Sí? Entonces, es importante que veamos cómo nuestro Señor ve la importancia en nosotros para poner su sello, y de tal manera que la gente pueda ver la autenticidad, no solamente de que hemos entregado nuestra vida, sino la autenticidad de aquel que nos envía, de aquel que nos proporciona esa bendición. La segunda palabra, pacto. Pacto que nosotros podemos ver o entender que es un acuerdo entre dos o más personas o un grupo que se obliga a cumplir una serie de condiciones que se establecen, que se pactan o que se intercambian entre las partes que están involucradas en este pacto, en este acuerdo. Veremos cuáles son esos acuerdos, quiénes son esas dos o más personas. Con un solo verso podríamos ver lo que significa pacto en las palabras de nuestro Dios. Y estas palabras que le dijo a su pueblo nos muestra, Él es tan preciso y definido que no deja lugar a la especulación, no deja margen de error, no hay posibilidad de que uno pudiera fallar o no entender alguna otra cosa diferente, porque así es nuestro Dios, claro y preciso. Y me gusta mucho, es un verso muy, muy bonito, pero precisamente nos muestra el pacto. Segundo libro, de Crónicas, capítulo 7, verso 14, versículo que sabemos de memoria. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y fíjese bien cómo en un verso tan sencillo, tan conocido, Dios nos deja ver precisamente el pacto. Y nos muestra en este primero, pues, quienes están involucrados en lo que va a ser el pacto. Y entonces los involucrados son mi pueblo, dice Dios, y yo.
Entonces, ahí están los involucrados. ¿Cuál es el acuerdo que va a haber o que se establece en el pacto? Y entonces, pues el Señor les dice, primero hay que humillarse, después hay que orar, tercero hay que buscar su rostro, cuarto hay que convertirse de sus malos caminos. Ese es el acuerdo que Dios establece para que entonces vengan las obligaciones. Y en este caso, bueno, pues las obligaciones, dice Dios, si tú cumples con los acuerdos, entonces vendrán las obligaciones. Mis obligaciones será oír, perdonarte, sanarte, abrir mis ojos y estar atento con mis oídos. Y ese es el pacto que hizo Dios con su pueblo. Y es algo que también nosotros podríamos de alguna manera a pasarlo también para nuestro tiempo, como el Señor vino a hacer un pacto con nosotros. Podríamos decir que nuestro Señor Jesús en la muerte, en la cruz, Él derrama su sangre, pudo imprimir su sello sobre este nuevo acuerdo, en donde Él se compromete a escuchar nuestras oraciones, estar con nosotros, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros tenemos que cumplir. El apóstol Pablo decía, pues debes de tener una vida diferente, una vida nueva. Búscale, ora, convierte de tus malos caminos. Y entonces Dios hará. Otra de las acciones que nosotros podemos ver que el Señor hizo, para contestar la pregunta ¿qué hizo el Señor? Otra de las acciones, la séptima acción, es que Él nos abrió el camino al lugar santísimo. Tal vez nosotros como gentiles no entendamos la gran importancia que tenía este lugar. Los judíos lo entendían perfectamente, qué significaba y qué importancia tenía el lugar santísimo para ellos. Dice el escritor a los Hebreos, ahorita vamos a ver un poquito para ir entendiendo qué de relevante tiene este paso, esta acción que él hizo de abrirnos el camino al lugar santísimo. Dice ahí en Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando hablamos precisamente del lugar santísimo, pues la idea del Antiguo Testamento y aún del apóstol Pablo escribiendo a los hebreos, él está refiriendo o trayendo a la memoria precisamente el tabernáculo de Dios. Y habla precisamente de estos lugares importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se llevaba a cabo toda la adoración a Dios. Cada cosa tenía un momento especial en la adoración a Dios. Cuando hablamos de lo que es el tabernáculo y sus tres partes en la cual se componía, podíamos ver el primer lugar, pues el atrio, donde todos podían interactuar, donde todos podían entrar, podían llegar. Este es el lugar hasta donde todo mundo podía llegar, al atrio, en donde estaba, pues, se podía ver hacer el sacrificio y donde estaba el lavacro. Esto era de alguna manera general, todos podían estar. Pero ya después ya entraban a un lugar donde ya no cualquiera entraba.
Y entonces, de alguna manera, pues todos y cada uno podía tener esa pues cercanía, sentir que en el tabernáculo de Dios podías entrar. No cualquiera, o cuando quisiera, pero de alguna manera habían los tiempos y podías pasar. Vas a llevar tu ofrenda para ser puesta en el altar. Bueno, la llevabas y entonces se hacía el sacrificio. Pero este era un lugar general. Después en el tabernáculo está el segundo lugar o la segunda sala, que es el lugar santo. Ahí sí ya nadie más que los sacerdotes podían entrar. Aquí no cualquiera entraba, solo única y exclusivamente los sacerdotes designados para las tareas en cuanto a lo que había en este lugar, que había tres objetos en este lugar santo, que era el candelero, que era la mesa y el altar del incienso. Y los sacerdotes entraban para hacer sus labores, prender el candelabro, los panes de la proposición, el altar del incienso, acomodar, limpiar, mover, quitar. Solamente los sacerdotes. Pero el lugar al que se está refiriendo el apóstol Pablo, cuando habla en la carta a los hebreos, el lugar al que nos refiere es el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el arca que estaba totalmente recubierta de oro puro. Y en esta arca se guardaba, contenía el maná, tenía la vara de Aarón que había reverdecido, y tenía las tablas de piedra que le fueron entregados a Moisés, el decálogo. Encima de este cofre, el arca, estaba una cubierta que se llamaba el propiciatorio. Sobre él pues estaban dos querubines y extendían sus alas para cubrirla. Los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba de alguna manera a este lugar. Lugar santo, entraban los sacerdotes a oficiar, pues hacer sus tareas, pero al lugar santísimo solamente podía entrar única y exclusivamente el sumo sacerdote, porque era el lugar donde Dios se manifestaba. Era el lugar donde Dios descendía para hablar con el sumo sacerdote, para dar indicaciones, instrucciones, preceptos, mandamientos. Y había un día especial para los judíos en donde el sumo sacerdote entraba por única ocasión en el año al lugar santísimo. Pero para entrar en este día había ciertos lineamientos que deberían de seguir para que pudiera él estar delante de la presencia de Dios y no morir. Ya que si él entraba en otro día o no, o sin los requerimientos que Dios había prescrito, moría. Entonces era sumamente importante acatar lo que Dios ya había establecido. Todo esto con el fin de mostrar que estar en la presencia de Dios no era cualquier cosa y no podía estar cualquier persona. Sobre eso, o en base a ese pensamiento, nosotros necesitamos ir considerando la oportunidad que se nos dio. Entonces, para entrar al lugar santísimo, no podía entrar cuando quisieran, cuando se les ocurriera, cuando desearan, porque había un día específico para entrar al lugar santísimo. Dice ahí en Levítico capítulo 16, verso 2, dice: Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera.
porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, ya estaba la advertencia, no cualquier día. Entonces, ¿cuándo? Dice en el verso 29 de Levítico 16, había un día específico para buscar el perdón de Dios, una vez al año. Entonces le dice, y esto tendráis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días del mes. Ese día podía entrar, única y exclusivamente. Y es interesante, quiero que vayamos viendo y entendiendo que lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Pensando en que había un tiempo específico para presentarse delante de Dios, ahí es donde nosotros podemos ir como que hilando las palabras, por ejemplo, del apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas capítulo 4, verso 4, pero cuando vino, dice el apóstol, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era el tiempo en que Dios descendería, Dios habitaría. No cualquier día, no cualquier momento. El sumo sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios en cualquier día. Había un tiempo específico. Y para que el Señor viniera, había un tiempo. Y dice el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Otro de los requerimientos que pues nosotros podemos ver es que no podría entrar en el lugar santísimo con las manos vacías, porque si no moría. Tenía que llevar la sangre de la expiación. Por eso en el capítulo 16, el verso 3, la indicación es, se le dijo, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Pensando en que no puede entrar con las manos vacías, una de las cosas que necesitamos pensar es qué le podíamos ofrecer nosotros al Señor para ser perdonados. ¿Qué le hubiéramos podido nosotros presentar a Él para que nos perdonara? Nada. Entonces, si nos presentábamos delante de Él con las manos vacías, indudablemente moriríamos. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, los versos 11 y 12 y el verso 26, dice, pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo entró al lugar santísimo con su propia sangre, para que solo sea una vez para siempre. Y eso nos proporcionó a nosotros para poder entrar. El sumo sacerdote, cuando iba a entrar en el lugar santísimo, se tenía que vestir de lino, dejando sus vestiduras de elegantes de sumo sacerdote, se vestía humilde para presentarse
delante de Dios. Él tenía cierto atuendo para hacer diferencia y tenía un pectoral en el cual pues representaba su jerarquía, pero cuando iba a presentarse delante de Dios, se tenía que presentarse así, humilde, sencillo. Dice ahí en Levítico capítulo 16, verso 4, dice, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y el Señor por eso se presentó así, humilde. El apóstol Pablo decía ya en Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó esa vestidura real y entonces dice, se puso ese lino fino, humilde, y tomó esa forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era un día muy ocupado para el sumo sacerdote. Él tenía que hacer todo el sacrificio en el propiciatorio. Nadie le podía ayudar. Dice ahí en Levítico, capítulo 16, verso 17. Levítico 16, 17 dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación, dice, de Israel. Nadie podía estar allí, nadie. Y es algo que el Señor también pues pasó. El Señor dijo, he aquí la hora viene, ahí en Juan 16, 32, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. De una o de otra forma, esta pequeña reseña que podemos nosotros tener y comparación acerca de lo que el Señor hizo en el lugar santísimo por cada uno de nosotros para que pudiéramos entrar, lo hace al final de cuentas cuando Él muere. Dice la Escritura que cuando Él muere, el velo se rasgó. Y a veces la gente piensa que era una cortinita así simple y sencilla. ¿Saben qué grosor tenía el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Y muy pocos, estuve investigando, y muy pocas personas, muy pocos comentaristas exponen esto. El grosor que tenía la cortina que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo era una cortina de 10 centímetros de espesor. Para colgarla, para quitarla, se necesitaban 300 hombres. Para doblarla, para volverla a instalar cuando se movía el tabernáculo, se necesitaban 300 hombres para manipularla. Para que se rompa, no era algo lógico.
Así, en cambio, ese es el poder de Dios, que cuando Él muere, ya no hay división. Ya no es nada más el sumo sacerdote que puede entrar al lugar santísimo. Cualquiera de nosotros puede llegar al Padre. ¿Por qué? Pues por los méritos de Cristo, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz, por cada uno de nosotros. Así de grande es nuestro Dios, por lo que hizo por cada uno, al abrirnos el camino a la misma presencia de nuestro Señor. Y la más grande acción, de alguna manera, la última, que nosotros podemos ver, es que Él nos dio la vida eterna. Dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 6, verso 22, mas ahora, dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, dice, la vida eterna. También decía el apóstol Juan, ahí en la primera carta que él escribe en el capítulo 5, versos 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Eso es lo que tenemos nosotros en el corazón, en la mente. Y esta vida, dice, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de fácil es esto. La vida eterna no es una casualidad, no es un plan B que hubiera estado porque no salieron las cosas. La vida eterna es la existencia que vamos a tener, que vamos a gozar de carácter perpetuo. Decía el apóstol Juan, rescata las palabras de nuestro Señor. Juan capítulo 17, verso 3, y él decía, y esta es la vida eterna. Ese es el concepto que quiere que nosotros entendamos. Es la calidad a la que nos está llamando de una vida. Y dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque si yo logro conocer al Señor, me acerco a Él, acepto su regalo, y entonces pues todo lo demás ya es ganancia. Tan solo imaginemos conocer a Dios. ¿Qué implica el conocer a Dios? ¿Será solo para esta vida? ¿Se limita solo a este tiempo? ¿Al concepto de vida que nosotros tenemos en esta tierra? Mucha gente dice que sí. Solo aquí esa es la vida. Pero en la mentalidad de nuestro Dios, desde la eternidad, Él nos mostró que quiere una calidad de vida con Él por la eternidad. ¿Cómo lo mostró? Poniendo en el huerto del Edén el árbol de la vida. Precisamente por eso sacó a Adán y a Eva, después de haber pecado. Por eso Dios dijo, es necesario que Adán y Eva salgan. ¿Por qué? Porque ya pecaron. Y si llegan a agarrar del fruto de la vida, entonces van a vivir por siempre en pecado. Cuando leemos el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14,
Ese tan solo es una pequeña muestra de lo que Dios hace con su pueblo, que fue rebelde, idólatra, necio, terco, incrédulo. Nosotros tenemos más bendición porque lo hemos empezado a conocer. Hemos empezado una relación con Él. Ahora imagínense cómo nos va a tratar. Que tantas bendiciones nos ha prometido aquí en la tierra. Y ahora cuando estemos en su presencia, nada más imaginemos lo que será. Y el apóstol Juan nos ayuda un poquito a entenderlo cuando hablaba ahí en Apocalipsis, capítulo 21 y el capítulo 22. Ahí en el capítulo 21, los versos 3, 4, 6 y 7 y 23, dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 21, él decía, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Capítulo 22, versos del 2 al 5. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Tan solo murió? Este tan solo es una pequeña reseña de todo lo que hizo nuestro Señor en la cruz. No solo murió, sino que a través de ella nos otorgó grandes bendiciones. Por eso el apóstol Pedro puede decir, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Porque con todas las garantías lo hizo, para que nosotros pudiéramos llegar hasta ese título. Esto nos debe ayudar a nosotros a movernos todos los días para hacer su voluntad. ¿Qué hizo nuestro Señor? Hizo lo impensable, pero hizo lo necesario para que pudiéramos nosotros estar en la presencia de nuestro Señor. Dios les bendiga, dejo el lugar.